Muy buenas tardes, chicos. Mi nombre es Andy Breña y en esta ocasión tengo el enorme placer de darle la bienvenida al taller de Ingeniería Sismo Resistente dado por nuestro gran capítulo estudiantil de Ingeniería Estructural CIE, dictado en esta ocasión por la profesora Liz Pascasio. Bueno, Liz, te doy el pase. Sí, bueno. Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Liz Pascasio Zarzosa. Ese es el taller de Ingeniería Sismo Resistente con miras a la PC1. Yo soy estudiante de 10º ciclo y les agradezco su participación. Les agradezco también que en cualquier momento, si tienen alguna duda, pues vayan a usar el chat para hacérmelo saber. Y espero que ese taller cumpla las expectativas que ustedes tienen. Entonces vamos a empezar. Bien, la pregunta a continuación es las preguntas que están recopiladas en este taller son de veces pasadas, probablemente ya las hayan revisado, entonces les voy a agradecer que de repente me acompañen con la comprobación de los resultados. La primera pregunta dice, usted es ingeniero estructural de un nuevo proyecto de vivienda social. Dentro de este proyecto se tiene una edificación de un piso de sistema estructural mixto, pórticos y albañilería confinada, que no tiene escalera de acceso a la azotea y, bueno, los pórticos están en dirección X conformados por concreto armado y en la dirección Y están conformados por concreto armado y muros de albañilería. Es importante de repente mostrarles en primer lugar la planta para que ustedes puedan reconocer que a los extremos presentamos los muros de albañilería y observamos pues dos tipos de columna. Columna 1 que tiene una sección rectangular y una columna 2 que presenta una sección circular. En este sentido, considerar lo siguiente. Los muros de albañilería tienen 15 centímetros de espesor, 2 metros de longitud. El módulo de elasticidad de albañilería es de 25.000 kilogramos por centímetros cuadrados. Las columnas C1 y C2 son de concreto armado. La columna rectangular tiene una sección de 30 por 60 centímetros y la columna circular tiene un diámetro de 45 centímetros. Las vigas son de 30 por 60 centímetros y el módulo de elasticidad del concreto es de 220.000 kilogramos por centímetros cuadrados. La altura de la columna al fondo de viga es de 3.5 metros y el peso específico de albañilería es de 1.8 toneladas por metro cúbico. El espesor de la losa es de 20 centímetros y consideraremos una carga viva de techo de 100 kilogramos por metro cuadrado, la cual al momento de hallar o calcular el peso sísmico va a tener una reducción al 25%. Considere que la estructura cuenta con un diafragma rígido y por lo tanto la viga puede suponerse infinitamente rígida. Teniendo en cuenta que dicha estructura se puede modelar como un sistema de un grado de libertad y despreciar el amortiguamiento del sistema. Los datos están resumidos a la mano derecha, por lo que vamos a continuar con la solución del ejercicio. Permítanme recordarles que en un sistema masa resorte vamos a utilizar este formulario donde podemos observar la frecuencia natural, el periodo natural de vibración. Para este ejercicio nos van a servir las 3 primeras fórmulas y ya que es un sistema que está despreciando el amortiguamiento, por lo que no vamos a necesitar calcular el amortiguamiento cíclico o la razón de amortiguamiento. Bueno, en primer lugar, lo que hemos hecho es reconocer los pórticos en la dirección X y Y.
Como pueden observar y como hemos podido leer en el enunciado, en la dirección X presentamos 3 pórticos compuestos por columnas, y en la dirección Y tenemos 4 pórticos compuestos por columnas en los pórticos centrales y en los pórticos a los extremos compuestos por muros de albañilería y columnas, los cuales los vamos a poder observar aquí. Perdón. Permítanme hacer un recorte para poder tener esta imagen en todo momento. Bien. Una vez reconocidos nuestros pórticos, vamos a iniciar con el metrado de cargas de la planta para poder resolver las preguntas que se van a presentar acerca de este ejercicio. El metrado de cargas, vamos a iniciar con el metrado de carga muerta. Lo primero que yo hago es reconocer qué elementos componen el sistema estructural. En este caso, como ya lo habíamos mencionado, tenemos 2 tipos de columna: vigas, losa y muros de albañilería. Entonces, en la columna 1 tenemos 6 columnas 1, y la sección o el área de la sección se va a calcular de la siguiente manera. Sería 0.3 por 0.6, y aquí vamos a manejar un concepto de altura de entrepiso, ya que este sistema es un sistema de un piso, o es una edificación de un piso. Solamente vamos a calcular a la mitad de la altura de columna. Entonces, luego vamos a multiplicar por el peso específico del concreto y el número de columnas que ya se los había mencionado, que son 6. Para la columna 2, el área de la sección va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado entre 4 por la altura de entrepiso por el peso específico del concreto, y también en este caso contamos con 6 columnas circulares. En las vigas, y permítanme primero de repente metrar la losa para poder continuar. Yo estoy considerando el área de la losa como el área en toda la extensión de la planta, es decir, 10 por 18 metros. Para luego, finalmente, cuando vaya a metrar las vigas, solamente voy a considerar una altura de peralte de 40 centímetros. Es por eso que aquí le vamos a descontar al peralte, que en realidad es de 60 centímetros, le vamos a descontar el espesor de la losa para una forma de repente más ágil del cálculo, ¿no? Es así que tenemos pues el ancho de viga por el peralte, que en este caso sería 0.4, por las longitudes de viga, ¿ok? En este caso tenemos pues 4 columnas de 10 metros y 3 columnas de 4 vigas de 10 metros y 3 vigas de 18 metros. Todo ello lo vamos a multiplicar por el peso específico y nos da el siguiente cálculo, ¿verdad? 24.072 toneladas. La losa, como les había mencionado, estoy considerando el área de la losa en toda su extensión, así en toda la extensión de la planta, y pues tengo un área de planta de 18 por 10 metros por el espesor de losa por el peso específico. Los muros de albañilería presentan un espesor de 0.15 centímetros, 2 metros de longitud y una altura de entrepiso de 3.5 entre 2, ¿no? Son 4, y el peso específico de un muro de albañilería es pues de 1.8 toneladas. Así hemos concluido con el metrado de carga muerta. Lo siguiente que vamos a hacer es el cálculo
de la carga viva, donde hemos podido notar que en el enunciado nos dan una carga viva distribuida en todo el área de la planta de 0.1 toneladas por metro cuadrado. Entonces, vamos a multiplicar el área de planta, en la sección de la planta, por el peso de carga viva, ¿verdad? Ello nos va a dar, bueno, 18 toneladas. El peso sísmico es la combinación de la carga muerta más un porcentaje de la carga viva que se va a especificar de acuerdo a norma, ¿no? En este caso nos están dando el dato que tenemos que tomar solamente el 25% de la carga viva para hallar el peso sísmico. Pero eso es importante de repente saber que en el ítem 4 de la norma, en 030, ustedes pueden encontrar que de acuerdo al tipo de edificación, corresponde el porcentaje de carga viva. Bueno, en este caso, pues nos han dado el 25%, y realizamos el cálculo, reemplazando los valores de carga muerta y carga viva, donde vamos a tener un peso sísmico de 130 toneladas aproximadamente, ¿no? Pero lo que nosotros buscamos para resolver las ecuaciones, o para plantear la ecuación de equilibrio dinámico, necesitamos la masa. Por ello vamos a dividir el peso sísmico entre la gravedad, lo cual nos va a dar un valor de 13.28 toneladas por segundos cuadrados sobre metro. Bueno, no sé si hay alguna duda acerca del metrado de cargas. Me parece que no hay ninguna duda. Creo que no. Ya, listo. Entonces continúo con el cálculo de rigidez. Hay una pregunta. Dice, en el muro, ¿se le pone acabado? Pregunta. Bueno, se le podría poner siempre y cuando te especifique el ejercicio. En este caso, estamos solamente metrando las características que nos está dando el enunciado. Es por eso que yo no le estoy calculando el peso de acabados. Generalmente, por acabado se le considera un valor igual de 0.1 toneladas por metro cuadrado. Entonces eso de repente para tenerlo en consideración. Bien, para la rigidez, para el cálculo de rigidez, nosotros vamos a tener que esta edificación va a tener una rigidez compuesta por varios elementos que componen los pórticos. En ese sentido, pues tenemos pórticos en la dirección X, como hemos podido notar, y en la dirección Y. Entonces, vamos a notar que también nos mencionan el concepto de diafragma rígido y de viga infinitamente rígida. Lo cual, pues no es nada más que nada menos que el desplazamiento de las columnas, o de todas estas columnas, incluido en el caso de los pórticos en Y, de los muros, todos se van a desplazar como si estuvieran tomados de la mano, ¿cierto? Entonces, en este sentido, vamos a poder notar de repente un comportamiento de esta viga, de esta columna, perdón, así, de esta columna así, y de esta otra columna de esta forma, ¿no? Frente a una carga que se le aplica, una carga lateral. Igual para los tres pórticos que podemos observar ahí. No, o sea, no va a tener ningún giro, solamente se va a desplazar de forma lateral. Bien, entonces, para la dirección X, para los pórticos en la dirección X, tenemos solamente un modelo de pórtico, y la rigidez va a estar compuesta por las dos
por la rigidez que aporta la columna 1, las dos columnas 1 y las dos columnas de tipo 2. Entonces, como hemos podido observar, tenemos 3 pórticos, por lo que vamos a tener, si acá en cada pórtico tenemos 2 columnas de tipo 1, en los 3 tenemos 6 columnas de tipo 1 y de igual forma vamos a tener 6 columnas de tipo 2. Es por ello que la rigidez global va a ser igual a 6 veces la rigidez de la que aporta la columna 1 más 6 veces la rigidez que aporta la columna 2. El siguiente paso para hallar la rigidez pues es saber qué modelo o en qué sistema estamos trabajando, si es una columna empotrada, si es una columna en voladizo, para poder determinar cuál es el valor de la rigidez. Para ello yo me guío siempre de estos casos prácticos. En nuestro caso, en este ejercicio va a ser el número 4. Me parece que este archivo es de Gibeler. Bien, donde se le aplica un desplazamiento y pues tenemos los valores de los momentos y los valores de las cortantes. Como es una viga, como es un sistema con una viga infinitamente rígida, pues no vamos a considerar las rotaciones. Es por eso que solamente consideramos el aporte de rigidez por corte, donde su valor es 12i sobre L cubo. Entonces, nuestro siguiente paso es el cálculo de la inercia, donde aquí a considerar es, de repente, hay algunas dudas sobre la altura, la altura que debemos de elevar al cubo. Yo siempre elijo la altura que está o la longitud que está en dirección al eje donde estoy calculando la rigidez. En ese sentido, pues el valor es de 0.6 metros. Y bueno, el cálculo de la inercia es 0.3 por la altura al cubo sobre 12, ¿no? Lo cual nos da un valor de 5.4 por 10 a la menos 3. Bien, para hallar la inercia de la sección circular, no vamos a tener mayor problema, solamente usamos el diámetro. Y pues vamos a tener el valor de 2.1 por 10 a la menos 3. Lo siguiente es nada más reemplazar la fórmula que hemos planteado, bueno, la ecuación que hemos planteado, y aquí podemos reconocer el 12 EI, o el módulo de elasticidad, por la inercia entre la altura de columna al cuadrado. De igual forma, para el aporte de rigidez de la columna circular, ¿no? Para los pórticos en dirección Y, pues vamos a tener 2 clases de pórticos, como hemos podido observar: pórticos compuestos por albañilería armada y pórticos compuestos solamente por columnas de concreto armado. Y pues la rigidez global en la dirección Y va a ser la suma de la rigidez aportada por este tipo de pórtico 1 y el tipo de pórtico 2. Entonces, en primer lugar, vamos a usar esta fórmula para poder hacer el cálculo de la rigidez de un muro de albañilería, donde vamos a poder observar el aporte de la rigidez por corte, ya que el área de un muro de albañilería, el área de la sección de un muro de albañilería es considerable para poder tener un aporte de rigidez. En ese sentido, pues
vamos a realizar el cálculo, además de la inercia de la columna 1, ya esta vez considerando la altura en el eje Y, lo cual nos va a dar un valor diferente, ¿no? 1.35 por 10 a la menos 3 metros. Y para el cálculo de la rigidez global en dirección Y, simplemente reemplazamos datos. Esta ecuación de aquí, que la voy a copiar. Ay, perdón. Bien, solamente he considerado, bueno, como sabemos tenemos 4 muros de albañilería, donde estamos reemplazando los valores de elasticidad, de módulo de elasticidad, de espesor, donde estamos considerando también la longitud de muro, la altura de muro, y bueno, nada más. Además tenemos pues el aporte de 6 columnas rectangulares, que son las columnas tipo 1, estas de aquí, y el aporte de 6 columnas circulares, ¿ok? Entonces, haciendo el cálculo de esto, tenemos ambas rigideces en X y en Y, de donde ya habiendo calculado la masa, pues podemos calcular la frecuencia natural, podemos calcular el periodo natural y la frecuencia cíclica en ambas direcciones. Bueno, lo siguiente que corresponde es ya responder las preguntas. La primera pregunta dice, determine la relación de periodos naturales. Nada más es la división entre ambos periodos que ya han sido calculados, lo cual nos da un valor de 0.807. En la dirección Y, en la dirección X, determine cuál sería el nuevo valor de diámetro de columnas circulares en el supuesto caso de que se requiera disminuir el periodo en un 7%. Tenemos un periodo calculado para la dirección X, que es 0.138, al cual le vamos a disminuir un 7%. Con la fórmula de frecuencia natural, que es igual a la raíz de la rigidez entre la masa, pues vamos a poder calcular una nueva rigidez que se va a adecuar a este periodo, ¿no? Para hallar para hallar la frecuencia natural, hemos tenido que despejar también que el periodo natural es igual a 2pi entre frecuencia natural, si no me equivoco. Ajá. De esta fórmula hemos despejado la frecuencia natural, y pues hemos calculado una nueva frecuencia natural para el periodo que se requiere. Y con ello hemos podido calcular una nueva rigidez que se adecua, ¿no?, al periodo que ha sido reducido. Es importante saber que si es que nosotros disminuimos el periodo, la rigidez va a tender a aumentar, por lo que nosotros vamos a tener que aumentar la sección en los elementos que componen la planta. Por lo que nos da una idea de que nuestro diámetro nos tiene que salir un poco mayor al que ya estamos manejando. Entonces, tenemos una nueva rigidez en X. Vamos a armar una ecuación donde vamos a tener una nueva rigidez en X, vamos a tener el aporte de las columnas circulares y el aporte de las columnas rectangulares. Bueno, en las columnas rectangulares no vamos a tener ninguna modificación en las dimensiones, porque solamente nos está pidiendo
un nuevo diámetro en las columnas circulares. Y bien, aquí aplicamos nada más el mismo valor, 12 EI. Nuestra modificación se va a ver afectada en el diámetro, perdón, en la inercia, en el cálculo de la inercia, y pues vamos a ingresar el diámetro como incógnita, ¿no? Entonces tenemos esta ecuación, tenemos el diámetro de incógnita, lo cual, calculando nuestras calculadoras, nos va a salir un nuevo diámetro de 0.507. El diámetro inicial que estábamos manejando era de 45 centímetros, lo cual pues podemos comprobar de que efectivamente se ha tenido que aumentar la sección para poder aumentar la rigidez. Bueno, hay algunas preguntas. Sí, una de las preguntas es de Jefferson, donde dice, si el muro de albañilería no se le debería quitar la altura de la viga en el contorno. Estoy tomando la altura de la viga y la altura del muro. A ver, eso está aquí en el enunciado. Bien, estoy tomando la altura de muro a la base del peralte, tal cual lo dice aquí. La altura de la columna es al fondo de vigas de 3.5 metros. Estoy tomando la misma altura para el muro. ¿Ok? No sé si... Y otra pregunta es de Kevin, que dice, la fórmula de rigidez del muro, ¿para qué Poisson es? Ok, a ver. ¿Dónde está la fórmula de rigidez del muro? Aquí. Bien, si bien aquí no podemos observar por así decirlo, los parámetros de corte, como el módulo de elasticidad de corte, o el área bruta que se considera o el área, claro, el área bruta que se considera para el aporte de rigidez en corte. Yo tengo aquí un screen de la pantalla de un profesor, justamente de este ciclo, pues donde explica más o menos cómo se llega a esta fórmula, ¿no? Como mencionamos al principio, cuando nos han dicho que este sistema posee vigas infinitamente rígidas, yo les mencioné pues que este elemento iba a tener un desplazamiento de forma horizontal, no iba a tener rotaciones, ¿ok? Eso es representado como un sistema de resortes en serie y para poder calcular la rigidez global de un sistema de resortes en serie, pues tengo que realizar una suma geométrica de estos elementos. Para poder de repente identificar qué es un K1 y K2, bueno, yo diría que, por ejemplo, K1 es el aporte de rigidez por flexión y el K2 puede ser el aporte por rigidez, el aporte de rigidez por corte. Para hallar el aporte de rigidez por corte, tenemos esta formulación donde ahí sí podemos observar el módulo de corte, el área de corte y la longitud. Para hallar el módulo de corte, yo sé que para
muros de concreto armado, pues siempre usamos, si no es 0.15, es 0.20. Sin embargo, no podría de repente especificarte en este momento. Voy a averiguar un poco para ver si es que puedo mandártelo con la resolución de este ejercicio, qué módulo de Poisson puedo usar para el cálculo de la rigidez que aporta en corte, ¿verdad? Bien. Creo que eso es... Ah, claro, claro, Bruno, es 0.15 para, me parece que es para concreto. No sé si tiene que ver mucho el material, pero voy a investigar más de todas formas, para poder, hacérselos llegar. Entonces, continuamos con el ítem 2.3. Para la dirección en Y, en el instante 3.2, determinar la fuerza de inercia y la fuerza restitutiva. La fuerza de inercia y la fuerza restitutiva están representadas por esta formulación, donde podemos observar que es la masa por la aceleración, y la fuerza restitutiva es igual a la rigidez por el desplazamiento. Además, dice, verifique el equilibrio dinámico del sistema, tome en cuenta que la estructura está en reposo, pero sufre un impacto que genera un desplazamiento inicial de 1.5 centímetros y una velocidad inicial de 200 centímetros por segundo. Luego, vibra libremente. Entonces, nosotros vamos a plantear, ya habiendo calculado la masa y la rigidez, vamos a plantear nuestra ecuación dinámica, y pues la ecuación de movimiento que está representada por esta ecuación. También sabemos que para calcular la velocidad y la aceleración en un instante de tiempo, pues vamos a sacar la derivada y la segunda derivada de esta ecuación. Ya sabiendo eso, ya tenemos, bueno, vamos a calcular el desplazamiento para 3.2 segundos, solamente reemplazamos, ya tenemos los valores o los parámetros que hemos calculado inicialmente de frecuencia natural, de tiempo, y reemplazando esos valores, pues vamos a tener un desplazamiento en el tiempo 3.2 segundos de 0.052 metros. Para hallar, como les dije, para hallar la aceleración, que es el otro parámetro que nos va a servir para hallar la fuerza de inercia, vamos a tener que derivar la ecuación de movimiento. No sé si se puede observar aquí. A ver. La cual, bueno, nos va a dar, derivando esta ecuación, nos va a dar como resultado esta otra ecuación de velocidad. Asimismo, volvemos a derivar esta ecuación de velocidad y ya tenemos pues la ecuación de aceleración en un instante de tiempo. Reemplazamos el valor de 3.2 segundos, reemplazamos los otros parámetros que ya habíamos calculado y vamos a tener una aceleración en el segundo 3.2 de 71.09 metros por segundo. Y finalmente vamos a calcular la fuerza de inercia, la fuerza restitutiva, reemplazando los valores hallados anteriormente, ¿no? Tenemos una fuerza restitutiva de 943.18 toneladas y una fuerza inercial de 944. Finalmente, tenemos los ítems 2.4 y 2.5. Dice, la estructura vuelve al reposo debido a acciones externas e inmediatamente después se le someterá repentinamente a una carga lateral en dirección X, igual al 25% del peso de la estructura.
la cual se mantendrá constante indefinidamente en el tiempo. Bien, para la dirección X, determinar el desplazamiento estático y su respectivo desplazamiento dinámico máximo. Para el desplazamiento estático, tenemos que, nosotros sabemos que fuerza entre desplazamiento es igual a rigidez, ¿verdad? Despejando eso, tenemos que el desplazamiento estático es igual a la fuerza entre la rigidez. Y solamente para el desplazamiento dinámico máximo, o sea, el desplazamiento máximo va a ser igual a 2 veces esta formulación, a 2 veces el desplazamiento estático. Así, reemplazamos el valor de fuerza, que en realidad es el peso, por un 25%, que nos da un valor de 32.57 toneladas. Asimismo, tenemos una rigidez de 27.375. Con estos valores podemos determinar que el desplazamiento estático es de 0.112 metros y el desplazamiento máximo dinámico es de 0.238 metros. Por último, tenemos que, dice que la estructura vuelve al reposo debido a acciones externas e inmediatamente después se le someterá repentinamente a una carga lateral en la dirección igual al 30% del peso de la estructura, la cual se mantendrá constante indefinidamente en el tiempo. Para la dirección Y, determinar el desplazamiento dinámico cuando el T es igual al periodo entre 2. Aquí vamos a prestarle atención a esta oración donde dice que la carga lateral se mantendrá constante indefinidamente en el tiempo. Para ello, pues, nos vamos a guiar de este gráfico que nos muestra una función lineal, donde podemos observar que efectivamente, pues, la carga, donde podemos observar un modelo donde la carga es constante a través del tiempo. Además, podemos notar también que esa carga subida nos va a dar un parámetro llamado factor de amplificación dinámica, que es igual a 1 menos coseno de la frecuencia por el tiempo. Ese factor nos va a ayudar a conseguir el desplazamiento, a calcular el desplazamiento dinámico, ya que el desplazamiento dinámico va a ser igual al desplazamiento estático por este factor. Así tenemos, entonces nos dice que la carga o la fuerza lateral va a ser igual a un 30% del peso de la estructura, lo cual nos da un valor de 39.09 toneladas. Ya tenemos una rigidez en la dirección Y. Podemos calcular el desplazamiento estático en base a esta formulación y el desplazamiento dinámico, que va a ser el desplazamiento estático por el factor o el coeficiente de amplificación dinámica. ¿Ok? Entonces, nosotros manejamos los parámetros de frecuencia natural y el T va a ser reemplazado por el periodo entre 2. El periodo es igual a 2pi entre la frecuencia natural. Despejando todo eso nos va a quedar 1 menos coseno de 2pi. Y bueno, vamos a tener un factor de amplificación sísmica de 2, lo cual nos va a dar un desplazamiento dinámico de 0.434 metros. Y así pues terminamos el primer ejercicio. No sé si hay alguna duda acerca de lo que hemos estado viendo. Me parece que no.
Bien. Bueno, luego vamos a continuar con el siguiente ejercicio, donde nos dice, determine la frecuencia natural de un peso W suspendido de un resorte en el punto medio de una viga simplemente apoyada. La longitud de la viga es de L y su rigidez a la flexión es EI. La rigidez del resorte es K. Suponga que la viga carece de masa. Este es un sistema compuesto pues, por un resorte y una viga, como se ha podido leer en el enunciado, y vamos a calcular la rigidez global de todo el sistema. Para ello es importante reconocer, como les había mencionado, que este sistema es representado por un sistema de resortes en serie, como les había mencionado aquí. ¿Por qué? Porque pues vamos a poder observar un desplazamiento por flexión de la viga y vamos a poder también observar otro desplazamiento en simultáneo, de repente, claro, en simultáneo, por el resorte. Es así que, pues, haciendo la operación de esta suma geométrica, vamos a tener que la rigidez global de todo este sistema va a ser representado por la rigidez de la viga, por la rigidez del resorte, sobre la rigidez de la viga, más la rigidez del resorte. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es reconocer los grados de libertad no restringidos. En ese sentido, pues tenemos dos apoyos fijos que necesitan restringirse, restringir el grado de libertad que implica la rotación, ¿verdad? El resorte que está aquí en el centro de luz voy a considerarlo como un apoyo móvil que puede desplazarse en la dirección Y y que además puede rotar. Es por eso que tengo 4 grados de libertad que están aquí de color verde y los grados de libertad en general que están enumerados pues del 1 al 6. Es así que puedo obtener 2 vigas continuas empotradas, de las cuales voy a observar el comportamiento por separado de cada elemento cuando yo aplique una rotación unitaria o un desplazamiento unitario. Es así que, una vez más, nos podemos guiar del caso 1 con los siguientes valores en los momentos y en las cortantes, y del caso 4, que también muestra una viga empotrada, y pues muestra los valores de momento y de cortante. Es así que vamos a calcular, o bueno, vamos a armar la matriz de rigidez de cada elemento, en este caso de cada viga, para luego poder hacer un proceso de suma selectiva y calcular la matriz de rigidez global de todo el elemento. No sé si hay alguna duda en este momento acerca de la suma selectiva. Un ejemplo puede ser para el desplazamiento unitario en el grado de libertad 1, para la primera viga al lado izquierdo, al extremo izquierdo, pues tenemos este comportamiento donde podemos observar la deflexión, donde podemos observar los valores de momentos, que, bueno, nos indican que el valor de la cortante en dirección del grado de libertad 1 es de 12i sobre LQ, ¿ok? Y así vamos armando cada uno de estos valores, viendo el comportamiento y el desplazamiento, la deformación y el desplazamiento de cada elemento.
Finalmente vamos a tener pues dos matrices de rigidez por cada elemento, de donde vamos a ya plantear esta igualdad para poder hallar la rigidez lateral, que es lo que nos interesa para poder hacer el cálculo de la rigidez global de todo el sistema, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que identificar los desplazamientos que han sido, que se van a realizar o que van a darse por la carga unitaria que se le está aplicando. En ese sentido, pues tenemos que en la dirección del grado de libertad 1 tenemos un desplazamiento unitario. En el giro de grado de libertad 2 tenemos una rotación de 0 debido a que en el centro de luz pues no tenemos un desplazamiento por simetría, ¿verdad? Porque pues no sé si acá puedo utilizar esto para... Tenemos que la viga se deflecta así, pues la pendiente en este punto es igual a 0, ¿verdad? Entonces, sin embargo, en los extremos, en los apoyos, vamos a tener valores de desplazamientos, valores angulares de desplazamientos, que son representados aquí por Φ4 y Φ6. Planteamos nuestro sistema de ecuaciones, donde vamos a despejar el valor de Φ4, el valor de Φ6, y estos valores vamos a reemplazarlos en la primera ecuación para poder hallar lo que nos interesa, que es la rigidez lateral. Es así que, pues, finalmente vamos a tener que nuestra rigidez lateral es de 48 EI sobre L cubo. Todo este procedimiento es más que nada de análisis estructural. Además, yo en todo el proceso he considerado pues una longitud de L, pero realmente es L medios, ¿verdad? Entonces aquí me toca reemplazar este L por un L medios, de donde finalmente, bueno, me sale un resultado de 48 EI sobre L cubo. Finalmente, lo único que nos queda es reemplazar la ecuación presentada al inicio, donde vamos a poder observar ya el valor de la rigidez de la viga por la rigidez del resorte, entre la rigidez de la viga más la rigidez del resorte. Además, me parece que nos pide la frecuencia natural. Claro, determine la frecuencia natural. Además, sabemos que pues, la frecuencia natural está determinada por la raíz de la rigidez entre la masa. Nosotros tenemos, o estamos manejando aquí Nosotros estamos manejando aquí, bueno, nos dan un peso W, por lo que tenemos que dividirlo entre la gravedad, y estos términos simplemente reemplazarlos en la ecuación, como les digo, que se ha presentado al inicio del ejercicio. ¿Hay alguna consulta? No, ¿verdad? Bien. Bien. El siguiente ejercicio, y último, es el siguiente. Escriba la ecuación de movimiento para el marco de un nivel y una crujía, como se muestra en la figura 2, y la rigidez a flexión de la viga y las columnas es como se indica la masa concentrada en la viga es M, y suponga que el marco no tiene masa, además
se pide despreciar el amortiguamiento. Bien, aquí pues podemos observar que la inercia de la viga probablemente es la mitad que la inercia de la columna. Tenemos los valores de altura igual a h y de longitud igual a un L. Yo, de acuerdo a la PC1 del ingeniero Mamani, he tomado un valor de longitud igual a 5h, ya que el enunciado las indicaciones desean tener una sola incógnita, en este caso h, ¿no? Aquí hay un error, es P, la fuerza lateral es P, no es P medios, y también podemos observar que nuestra fuerza lateral está representada por una función donde la incógnita es el tiempo. Es así que el primer paso es determinar los grados de libertad no restringidos. En este caso, sí vamos a tener giros. Y un grado de libertad horizontal. Además, vamos a realizar el cálculo de la rigidez de los elementos para poder hallar la rigidez global que compone este pórtico, ¿no? Que va a ser el aporte de este pórtico. Entonces, así tenemos dos columnas similares, no idénticas, AB igual a CD, donde pues podemos observar, de acuerdo a los casos presentados, ya los valores que se han determinado. En este caso, los valores que se dan por el efecto del desplazamiento unitario en el grado de libertad 1 y los valores que se dan por el efecto de rotación unitaria en el grado de libertad 2. Vamos a armar la matriz de rigidez de las columnas, que son iguales. Asimismo, vamos a hallar el cálculo de rigidez o de la matriz de rigidez de la viga, donde vamos a considerar pues el grado de libertad 2 y el grado de libertad 3. Debido a que, bueno, en nuestros sistemas planteados no estamos considerando los grados de libertad que se puedan determinar axialmente, ¿no? Así tenemos la matriz de rigidez de la viga, donde lo que correspondería es armar la rigidez global del pórtico, haciendo una suma selectiva y finalmente pues conseguir la matriz de rigidez global. Para hacer el cálculo de la rigidez lateral que se aplica o que aporta el pórtico, voy a utilizar no sé si le podría llamar de repente artificio, para poder resolver la matriz, ¿no? Que básicamente se pudo haber aplicado en el ejercicio 2 también, debido a estos dos valores, ¿no? Tengo un desplazamiento unitario aquí y un valor de rigidez lateral que quiero yo calcular. El proceso de condensación se puede representar por la siguiente ecuación. Vamos a dividir la matriz en la primera columna y luego en la primera fila, donde vamos a tener que reconocer una submatriz M11, una submatriz M12, una submatriz M22,
una submatriz 2,1, y finalmente, pues, reemplazar o armar esta operación matricial, que donde es preciso de repente aclarar o mencionar que podemos, una propiedad de las matrices es que podemos sacar el factor, un factor común, ¿no?, entre todos los términos que componen la matriz. En ese sentido, bueno, aquí podemos sacar EIC sobre H cubo menos, aquí el factor común es EIC sobre H cuadrado, aquí el factor común es EIC sobre 5H, donde tenemos que tener cuidado el valor de inversa, que es la matriz a la menos 1, y el valor final, el valor en común de la matriz final, que es EIC entre H cuadrado, ¿verdad? Realizando el cálculo de la matriz, de la operación matricial, pues tenemos un valor final de rigidez lateral de 6.857 por EIC entre H cubo. Finalmente, con este valor podemos hallar nuestra ecuación de equilibrio dinámico, donde pues la masa está representada por M, por la aceleración menos la rigidez lateral, por la velocidad, todo eso igual a una carga armónica, ¿no?, que está representada por una función. Bien, chicos, no sé si he corrido mucho, pero eso es todo por hoy. No sé si hay alguna consulta o alguna duda que quisieran